Bien. La anterior clase vimos sucesiones. Habíamos visto las sucesiones y el error absoluto, que esta es la caja donde está el método. Ese es los algoritmos. Vamos por analogía, lo vamos a hacer, ¿no? Por analogía. Una cajita donde está todo el método. A esta cajita le metemos datos, los datos iniciales, del X sub 0, por ejemplo, de una sucesión. Aplicado al método va a salir, ¿qué? Va a salir un X sub 1. ¿No? Ese X sub 1 comprobamos el error de aproximación. Y si ese error es menor o igual a la tolerancia, ¿no? Digamos, un error tolerable, se acaba el procedimiento y lo imprimimos, ¿no? Imprimimos el resultado. Pero evidentemente si no se cumple, necesariamente vamos a volver a introducir ese valor al método y sacamos un X sub 2, ¿no es cierto? Y así se va obteniendo la sucesión. Y en cada X, cada valor de X que se va obteniendo, se va calculando el error de aproximación hasta que vamos a llegar, ¿no es cierto? Ese sería, digamos, el procedimiento. Aquí hay, por lo tanto, aquí hay un proceso iterativo, hay una iteración acá. Constantemente estamos acá. Aquí vamos a generar la sucesión. Eso es lo que de manera general vimos en la anterior clase, generar una sucesión. Nosotros en diagrama de flujo, esto es formal, ¿no? En diagrama de flujo formal, la programación estructurada, metemos el dato donde en un bucle, ¿no es cierto? En un bucle, porque puede ser hacer un bucle, en un bucle hay tres tipos de bucle, ¿no? Está el bucle hacer mientras que, está el bucle hacer hasta que, y está el bucle repetir, ¿no? Eso ya lo aprendimos en Informática 1, ¿no? ¿No? Por ejemplo, si adoptamos el hacer mientras que, ¿no? Primero se verificará el error. ¿Qué introducimos acá? El dato, ¿no es cierto? El X0, eso introducimos. Pero también vamos a introducirle la tolerancia. También vamos a introducir la tolerancia. Los dos datos. El valor inicial de la sucesión y la tolerancia. O sea, el error tolerado. Esa es la tolerancia, el error tolerado. No se olviden siempre, los métodos numéricos son aproximados. Aproximados. ¿Cuánto de aproximación? Lo que nosotros decidimos, ¿no? Esa es la aproximación, lo que nosotros decidimos como aproximación. Y esa es una tolerancia. Lógicamente que aquí habrá que verificar si el error de aproximación, ¿no es cierto? Si el error de aproximación es mayor que la tolerancia, para que continúe el bucle siendo verdadero, ¿no? Si es verdad eso, quiere decir que todavía no hemos llegado al último valor, ¿no? Entonces se calculará el nuevo X, ¿no? Si entramos con X0, bueno, aquí se calculará X1, ¿no es cierto? Y luego regresamos otra vez con ese valor X1, entra el valor X1. Entra el valor X1 ahora, ya no es X0, ¿no es cierto? Y calcula X2. Se comprueba el error. El error tiene que calcularse en alguna parte con una fórmula, ¿no es cierto?
Y eso se calcula, todo se calcula aquí, en esta zona. Aquí es donde se calcula todo. Aquí en realidad está el método. Ahí está el procedimiento completo del método. Entonces entramos con otro valor X2, ¿no es cierto? Comprobamos su error. Si no se cumple, o mejor dicho, si el error es grande todavía respecto a otro, continuamos con el procedimiento. Y va a llegar un momento que el error tiene que disminuir, la aproximación tiene que disminuir. Entonces va a llegar un momento en que ese error de aproximación es tan pequeño que cumple la condición, o no cumple, perdón, no es menor o igual a la tolerancia. Y cuando ocurra eso, bueno, el último valor será la solución y por acá va a salir, ¿no es cierto? Y lo imprimiremos y qué sé yo, ¿no? Aquí está la solución. Entonces, de manera general, nosotros le llamaremos a este valor de aquí XI, XK, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, pueden llamar XI. De donde I varía desde 1 hasta la solución, ¿no? Hasta el valor X, que es la solución. Ese sería el diagrama de flujo usando este bucle. Se denomina hacer, ustedes saben, ¿no? Hacer mientras que. Hacer mientras que. Así se denomina. O el buque while en inglés, ¿no? While. El buque while to do de Pascal o de Fortran, ¿no? También en Python es while, también es while. Pero hay otro bucle, hay el vamos a darle paso a su compañero. Hay el bucle for, ¿no? For to do, y también hay el bucle repeat, repetir, ¿no? Repeat. Entonces, esas tres opciones tenemos para generar una sucesión. Fíjense que aquí estamos generando una sucesión que le hemos llamado S, desde X0, X1 y así, ¿no? Hasta, a ver, NPL, X2, X2, ¿no? XN. Y en cada uno de estos cálculos calculamos el error. Y el último será el error tolerable, ¿no? El XN viene a ser el X que sale como resultado, este valor de acá. Son así los procedimientos, ¿está bien? Especialmente para encontrar raíces, que son los primeros métodos que vamos a ver, ¿está bien? Entonces hay un procedimiento, ¿no? Iterativo, ¿no? En el cual vamos a generar una sucesión y obviamente cada sucesión después del primero hay que calcular su error de aproximación, ¿no? Ya sabemos y lo hemos visto en la anterior clase que el error de aproximación era igual a, había una formulita, ¿no? Al valor recién calculado menos el valor calculado anteriormente dividido entre el valor recién calculado multiplicado por 100. Esa era la fórmula para el error de aproximación. Y eso tenemos que saberlo de memoria, porque siempre la vamos a usar esta formulita en todas las sucesiones producto de un proceso iterativo, en todas. Siempre vamos a usar esta formulita porque es la que define dónde se detiene el bucle. ¿Mm? Dónde se detiene el método y da el resultado. Eso es. ¿Está bien? Entonces aprendamos la de memoria, esa formulita, que siempre la vamos a usar. ¿Está bien? Y obviamente siempre la opción para parar es que este valor sea menor o igual a la tolerancia. Siempre es así. Que la tolerancia es un dato. La tolerancia es el valor, el error tolerado.
Pues yo digo, este procedimiento numérico lo voy a aceptar con un error máximo del 1%. ¿Eh? Estoy diciendo que el error tolerable debe ser 1% o menos. Eso es. ¿No? Y lo vamos a representar con E sub t. Mientras que el error de aproximación lo vamos a indicar como E sub a. Eso es. Así funciona la metodología iterativa en los métodos numéricos. Así de sencillo. Bueno, ¿qué sigue? Eso habíamos terminado de ver la anterior clase. Entonces, ahora vamos a ver ya la solución numérica de ecuaciones lineales, que ya son métodos. Aquí hay métodos, aquí hay un error. Métodos cerrados y métodos abiertos. Primero, ¿qué es una ecuación no lineal? Bueno, su nombre lo dice. La función que la representa no es una recta. Es una función lineal, ¿no? Una función lineal, por ejemplo, f... Ay, que no estoy ahí. Habíamos dicho que una ecuación, ya en esta pizarra, aquí vamos a hacer. Por ejemplo, f de x igual a e a la x, a ver la que se me ocurra, e a la x, ¿no? Esta es una ecuación exponencial, fíjense. Si yo la igualo a 0, bueno, habrá que encontrar el valor de x para el cual esa ecuación se hace 0. ¿No es? Fíjense que esa ecuación nunca se va a hacer 0. Se puede aproximar a 0 en el infinito. ¿Es cierto? Pero si le digo menos x al cubo, ahí cambia, ¿no? Esta sí es una ecuación que puede tener una raíz, ¿no? En algún momento, cuando e a la x es igual a x al cubo, puede ser que ahí ocurra una raíz, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿cómo lo resolvemos? Ahí está, hay métodos analíticos, bueno, no hay problema con métodos analíticos, le aplicamos los logaritmos y ya está, ¿no es cierto? X por logaritmo natural de E igual al logaritmo natural de X al cubo. ¿Sí? De ahí despejamos la X. Ay, vamos a tener problemas ahí. Bueno, y si hay problemas, ¿cómo lo resuelvo? Para eso están los métodos numéricos. Cuando no es posible resolver una ecuación no lineal, pues aparecen los métodos numéricos. Fíjense esta ecuación lineal, por ejemplo. Raíz de X igual a 3 sobre 4x menos 6 por e elevado a la x, ¿no? Por e elevado a la x dividido entre el logaritmo natural de raíz de x. Esto sí que se complica porque aquí la variable está como argumento de un logaritmo. Y aquí la variable está, ¿no?, como una variable independiente, pero afectada por un radical. Y el problema que tenemos aquí va a ser poder despejar a la variable x.
¿no? A través del álgebra, ¿no? Es una tarea imposible, no se puede. Entonces, a través de los métodos algebraicos, que no es más que despejar, ¿no es cierto? Despejar la variable X, no se puede resolver esto. Es aquí cuando aparecen los métodos numéricos. Este tipo de ecuaciones no lineales. Y fíjense que en la ingeniería, esto es lo que ocurre en la ingeniería. Esto es normal que aparezcan así las ecuaciones en la ingeniería. No es como nos las enseñan ahí en cálculo. X igual a tanto y resolvamos y ni nada, ni idea. Los modelos en ingeniería son muy complejos muchas veces y necesitamos herramientas numéricas para poder resolverlo. Y es por eso que necesitamos aprender los métodos numéricos. Y los métodos numéricos son mucho más fáciles. Solamente son algoritmos. Solamente es programación y se acabó el lío, ¿no? Entonces es fácil. Es muy fácil lo que ustedes van a resolver acá en este curso. ¿Está bien? De eso se trata entonces la solución numérica de ecuaciones lineales que tenemos ahí como título, ¿no? Solución numérica de ecuaciones lineales. Y hay varios métodos. Para resolver el mismo problema hay varios métodos. Están los métodos cerrados. Aquí están los métodos cerrados indicados ahí. Ah, lo moví esto, ya. Están los métodos cerrados, que son dos los que vamos a estudiar. Hay más de dos, pero los que más se ven en la literatura de casi la mayoría de los libros es estos dos métodos. El método de la bisección y el método de la falsa posición. Entonces son métodos para resolver raíces de ecuaciones o ecuaciones no lineales, que es lo mismo. Para resolver esas raíces de ecuaciones no lineales, ¿no? Mediante procedimiento numérico, mediante algoritmos numéricos. ¿Está bien? Vamos a ver ambos métodos. Los vamos a desarrollar y los vamos a aplicar. ¿Está bien? Luego tenemos otro grupo de métodos denominados métodos abiertos. Los métodos abiertos son estos que vamos a estudiar en este curso. Van a ser el método de Newton-Raphson, el método de la secante, el método de punto fijo y el método de Horner. Esos cuatro métodos los vamos a ver detalladamente en el curso, ¿no? Al igual que los dos anteriores. La diferencia entre los métodos cerrados y los métodos abiertos es la técnica de cómo iniciamos el procedimiento. En los métodos cerrados la raíz la encerramos, por eso se llaman cerrados, porque la raíz la encerramos dentro de un intervalo que nosotros lo definimos, ¿no? En cambio, en los métodos abiertos no es necesario encerrar a la raíz en algún intervalo, no. Esa es la diferencia. Pero ambos métodos igual requieren de generar una sucesión, tal como lo vimos, generamos una sucesión y obviamente esa sucesión nos va a llevar a una solución, ¿no? De manera general, aquí vamos a ver una solución de esa naturaleza. Por ejemplo, aquí hay un método. A ver, vamos a abrir. A ver aquí. Antes de ver la teoría estricta del método, piense un ejemplo. Todos le dijimos, ¿no? Les dije que vamos a hacer en máxima. Ya deben tener ustedes sus máquinas máximas para poder. Aquí está desarrollado, por ejemplo, un ejemplo que lo vamos a ver enseguida. Fíjense, ahí está la ecuación que vamos a resolver, ¿no? Ecuación sencilla.
Tenemos su y empezamos a producir el método. Estamos aplicando el fíjense, ¿no? Que aquí se ha generado una sucesión. Cuando I, aquí fíjense, en esto de acá, ¿no? Cuando I es 0, tenemos el valor inicial, el que introdujimos en la cajita. ¿Se acuerdan que yo hice aquí? Aquí hice una cajita, ¿no? Bueno, ya la borré. Hice una cajita donde introducíamos el valor X0, ¿no? Y aplicando el método, lógicamente obtenemos el X1. Al aplicar el método, el método que se llama el método del punto fijo, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Hemos generado otro valor, que es el X1. Entonces aquí está la fila, o mejor dicho, la columna donde van las I, ¿no? Los subíndices de las variables. Entonces, cuando I vale 0, tenemos el valor inicial. Cuando I vale 1, tenemos el resultado del método, el primer resultado. Y aquí se calcula el error de aproximación, fíjense, ¿no? A continuación, vamos a calcular el error de aproximación. Fíjense, pero como ese error de aproximación es muy grande, tiene que ser uno tolerable. Seguramente el tolerable aquí es 1%. Entonces, sí, se sigue el procedimiento, ¿no? Entonces vamos a generar la siguiente sucesión, que va a ser X sub 2, ¿no? Que calculado con las fórmulas del método resultó este valor. Este valor resultó, ¿no? Ahí está. Ese valor resultó. Y cuando le calculamos el error de aproximación salió 347. Como es muy grande, seguimos obteniendo sucesión. Calculamos la siguiente sucesión cuando I vale 3, X sub 3, ¿no? X sub 3 aplicando el método resultó este valor, ¿no? Este valor de aquí que estamos viendo con el cursor y verificamos el error de aproximación de ese valor, salió 2.69. Notamos, como es un valor muy grande, mayor que la tolerancia, continuamos generando otra sucesión, X sub 4. Aplicamos el método y obtenemos X sub 4 como 1.763, etcétera, ¿no? Este valor que aparece aquí, ¿no? Ese valor. Y ese valor tiene un error de aproximación de 2.10%. No nos olvidemos que ese valor porcentual siempre lo vamos a calcular con esa formulita, siempre. Por eso le digo, apréndansela de memoria. Apréndansela de memoria, porque siempre la vamos a aplicar. Aquí está un ejemplo. Todos los métodos van a llegar a formar esta tablita, todos. Lo que va a variar es la aplicación del método, del procedimiento para obtener el valor. Eso es lo que va a variar. Es el método. Entonces, así sucesivamente vamos obteniendo las sucesiones X1, X2, X3, X, fíjense, y a cada una le calculamos su error de aproximación. Fíjense, hemos llegado, el último va a ser X8. ¿Por qué? ¿No? Porque el error ya es tolerable, está dentro de la tolerancia que era 1%. Inclusive es menor que la tolerancia. Entonces decimos que el resultado es 1.6 y etcétera. Es el último valor. Ese es el X. ¿Está bien? Ese es el valor tolerado. Fíjense que al hacer reemplazo o regresión apenas sale 0.28 con una aproximación de 0.85%. ¿No? Ingeniero, perdón, la molestia es que se ve nomás la formulita que dijo que hay que memorizar. Ah, gracias. Bueno. Entonces decíamos que el X8 es el valor, ¿no? Que tiene una tolerancia de 0.85% menor a lo tolerado, ¿no? Lo tolerado era 1. Entonces, esta es la solución que nos da el método. Entonces, repito, estos valores que están acá, todos estos valores, los XY que dice arriba, esta columna de valores, son producto de aplicar el método. Cuando aplicamos el método resultan estos valores. ¿Cierto? Una sucesión.
este primer valor, cuando I vale 1, cuando I vale 2, o sea, este es el X1, este es el X2, este es el X3, el X4, X5, X6, X7, y el último es el X8, y ahí termina el procedimiento. ¿Por qué? Porque el valor, este valor tiene un error tolerable. Por eso lo terminamos. Y la tolerancia era 1%. Pero fíjense que todo es por un procedimiento. Fíjense, aquí está todo el procedimiento numérico que se aplica en este caso, no en este método. ¿Ven? Vamos haciendo un procedimiento iterativo. ¿Qué es lo que vamos a aprender en este curso? A hacer precisamente este procedimiento para cada uno de los métodos. Al fin y al cabo, todos van a terminar con esta tablita. Todos estos métodos, los 7 métodos, ¿no?, que les mostré, todos van a terminar en esta tablita. Todos. ¿Está bien? Porque es el resultado de la sucesión esperada, ¿no? Todas son aproximaciones. Todos estos valores X son aproximaciones. Aproximaciones con su respectivo error de aproximación. Y el último es la solución, porque tiene un error de aproximación tolerable. Es menor a 1%. En este caso creo que, a ver, arriba debe estar, dice, bueno, no está el enunciado, ¿no? Vamos a poner el enunciado cuando toque. No, la tolerancia debe ser 1% o menos. Fíjense que el X7 casi llega, ¿no? 1.06. Pero este es mayor que 1. Por lo tanto, tenemos que hacer otro bucle más, ¿no? Otra aplicación del método más para poder lograr la tolerancia especificada. Disculpe, Eso ingeniero. diga. Perdón que lo moleste. ¿Cómo se llama el programa que está utilizando? Esta calculadora que estoy usando, que está viendo ahora. Sí, o el programa que vamos a utilizar. Pues que está viendo, es este que está viendo, es el que vamos a usar. Ya, ¿cómo se llama? Disculpe. Se llama Máxima. Ya les expliqué en la anterior clase, ¿no? Se llama WX Máxima. En Ya. realidad es Máxima, ¿no? Es Máxima. Lo que pasa es que el Máxima es un motor matemático, que es un programa, es un software de línea, o sea, de línea, de comandos por línea. Pero lo que estamos usando aquí es una máscara que usa el motor matemático de Máxima. Por eso que lo vemos facilito aquí, ¿no? Va así todo. Entonces es mucho mejor trabajar con esta versión de Máxima. ¿Está bien? Muchas gracias, ingeniero. Que se llama, a ver, WX Máxima, ¿no? Es un software muy, muy poderoso. Apenas vamos a utilizar un 5% a 10% como máximo de su potencia en este curso. Imagínense, ¿no? Mucho más poderoso que inclusive que los software comerciales, ¿no? Ingeniero, disculpe, Sí, diga. ¿podría subir el link para descargarlo a la plataforma? Aquí está el link, ahí lo tienen, lo puedo copiar. Vamos a ver si se puede copiar. Sí, por favor. Copiar un URL, estoy copiando y lo voy a poner ahí en el chat. Vamos y lo pegamos, ¿no? Pegamos y ya lo tienen en el chat. Ahí lo tienen en el chat. Lo ven, ¿no? Vayan al chat del meeting y ahí lo van a ver. Sí, ingeniero, gracias. Ahí está el link y lo bajan de ese lugar, ¿no? El ejecutable. Este es un software libre. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesita licencia para instalarse, ¿no? Es una aplicación libre hecha por científicos del mundo. Así es que aquí están los desarrolladores, ven la camionada de gente que se ha dedicado a hacer este trabajo. Montonera de gente, ¿ve? De alto vuelo, de alto nivel, ¿no?
Y aquí están los traductores, porque obviamente la gente que trabaja en esto son matemáticos, técnicos, doctores, profesores de las universidades norteamericanas. Y esto se produce en inglés y los traductores hacen el trabajo de que nosotros lo veamos en español. Es un software libre. ¿Ah? Yo estoy usando la compilación, aquí está, ¿no? Es un software muy, muy poderoso en el campo de las matemáticas. Vamos a ir aprendiéndolo a manejar. Es muy sencillo, no es fácil. Aquí vamos a utilizar el software para resolver los problemas numéricos, cualquiera que se nos presente en la ingeniería. Ustedes al salir al terminar el curso, ustedes van a ser capaces de resolver cualquier problema de la ingeniería usando este software. Y pueden generar, hacer el método que ustedes quieran. No hay ningún problema. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, que ustedes, como están estudiando ingeniería, siempre se van a encontrar con modelos matemáticos que son complejos, que tienen soluciones muy complicadas y que requieren de metodologías numéricas para poder dar una solución. De eso se trata. Bien. Entonces vamos a iniciar el estudio del método de la bisección, que es el primer método cerrado que tenemos ahí en el índice. Entonces vamos a ver el método de la bisección. Ya sabemos que este método es para resolver ecuaciones no lineales. Bien. Vamos a ir entonces a la pizarra para poder explicar el método. Y vamos a esta pizarra de acá. Entonces, vamos a suponer que tenemos una función que vamos a poner la pizarra. Vamos a imaginar una función igual a f de x, que es una ecuación no lineal, ¿no? Y queremos encontrar una ecuación lineal, puede tener varias raíces, muchas raíces. Pero nosotros tenemos que resolver para una raíz. Todos los métodos numéricos tienen esa característica. Con los métodos buscamos una de las raíces, no todas. ¿Cuál raíz? La que nos interese. Fíjense que en la ingeniería siempre se busca una raíz, no todas, ¿no? Siempre se busca la raíz solución, la raíz que resuelve el modelo matemático. Pero pueden haber otras raíces, inclusive pueden haber raíces complejas. Pero en la ingeniería todo tiene que ser real. ¿Está bien? Bueno. Entonces, vamos a hacer aquí un sistema de eje cartesiano, X y Y. Entonces tenemos, decíamos, esta función, ¿no? Que obviamente como no es lineal, como es lineal más bien, será así, ¿no es cierto? Y y X. Entonces, claro que esta es la raíz que estamos buscando, no sabemos cuál es. Obviamente que haciendo la gráfica y mediante algún método gráfico, mediante aproximación gráfica, lo podemos resolver. No hay ningún problema, ¿no? Inclusive hay software que hacen gráficas de funciones. Ahí lo tienen a GeoGebra, que lo pueden bajar
Lo pueden bajar de internet y ahí con GeoGebra hacen la gráfica. También Máxima hace gráfica, como les mostré, ¿no? Yo les mostré que Máxima también sabe hacer gráfica y las hace muy bonitas. Aquí está en este ejemplo, ¿no? Ahí está la gráfica, fíjense el problema este, ¿no? Esa es su gráfica. Aquí, por ejemplo, se ven 3 raíces. Pero obviamente siempre vamos a ver la metodología, cómo apuntar a una raíz. De eso se trata lo que estamos viendo. Entonces, en este caso, estamos viendo una raíz, ¿no? Una raíz. ¿Y qué es la que vamos a encontrar con el método que estamos estudiando? El método de la bisección. Y no le he puesto título. Ahorita le vamos a poner título. Entonces, ¿en qué consiste el método? Lo primero que hay que hacer es, lo primero que tenemos que hacer es la gráfica. Es lo primero. ¿Para qué? Como es un método cerrado, hay que encerrar la raíz que queremos encontrar. ¿Y cómo la vamos a encerrar? Con la gráfica, pues no es cierto, tenemos que hacer una gráfica. Entonces la gráfica nos va a decir, no, la raíz pues, van a aparecer 3, 4, 5, pero una de ellas vamos a encerrar. Bueno, como aquí aparece una, bueno, esa nomás, ¿no? Esa nomás la encerramos. Y la vamos a encerrar en un intervalo. En un intervalo A, B. Ahí está el intervalo. Ese es el intervalo. Es el intervalo entonces A, B. Así se escriben los intervalos, ¿no? Con corchete. Fíjense que la condición del método que estamos estudiando, vamos a ponerle título acá de una vez, método de la bisección, método de la bisección. Necesitamos encerrar, al ser un método cerrado necesita un intervalo. Todos los métodos cerrados necesitan intervalo. Ese intervalo tiene que encerrar a la raíz que estamos buscando y debe encerrar a una y solo una raíz. No a 2, ni a 3, nada. Una sola raíz. Eso quiere decir que la gráfica que quiere hacer tiene que estar bien hecha, ¿no? Tiene que estar bien hecha. Tiene que darnos la certidumbre de que evidentemente hay una sola raíz dentro del intervalo elegido. Puede ocurrir que si encerramos a 2 vamos a tener problemas. Va a haber una inconsistencia porque el método no va a saber a cuál de las raíces apuntar, ¿no? Siempre el método apunta a resolver una y solo una raíz. Por lo tanto, si hay 2 o 3 raíces, le vamos a crear conflicto y no vamos a tener una respuesta. ¿Eh? Entonces, partimos de ese principio o de ese concepto de que vamos a encerrar una y solo una raíz. Y esta decisión la tomamos a partir de la gráfica. ¿Está bien? Otra situación que tenemos que considerar antes de hacer el procedimiento, ¿no? Es el análisis. El análisis de la continuidad de la función. O sea, hay que hacer aquí un análisis. De la continuidad de la función. ¿Qué quiere decir? De que la función tiene que ser continua en el intervalo. En el intervalo que hemos adoptado para encontrar la raíz, la función tiene que ser continua en todo el intervalo. Porque si no, tampoco va a haber solución. Aparece una discontinuidad y obviamente ahí se va a truncar el método.
Por lo tanto, tenemos que estar seguros de que dentro del intervalo dado, la función es continua. ¿Y cómo hacemos análisis de continuidad? Eso ya lo aprendimos, ¿no? Aprendimos que con los límites y las derivadas podemos analizar la continuidad. No es para probar de que la función se encuentra, existe en A, existe en B, ¿no es cierto? Y aplicar los teoremas, el teorema de Rolle o el teorema de, ¿no? De Arán y todos aquellos que es relativo a la continuidad. Eso lo vamos a ver en los ejemplos. Entonces, es muy sencillo obtener, digamos, todo lo necesario para inicializar el método. Empezar a hacer la sucesión. Eso es. Tenemos que estar seguros de que en el proceso, ¿no?, de aplicación del método no se vaya a trancar, ¿no? Porque resulta que un valor de la función no está en el, no existe en el intervalo. Por ejemplo, que aparezca una asíntota. Hemos encerrado la función incluida una asíntota vertical. Y ahí vamos a tener problemas. Porque obviamente, si hay asíntota, quiere decir que la función está en el infinito, el más o el menos infinito. Entonces tenemos que tener cuidado en esos dos. Tenemos que hacer entonces la gráfica y el análisis de continuidad. ¿Sí o sí? Una vez que hemos conseguido tener la certidumbre de que en el intervalo existe una sola raíz y que además la función es continua, en ese intervalo ya podemos aplicar el método. ¿En qué consiste el método de la bisección? Ya, el método de la bisección, como su nombre lo dice, primero calcula una bisección a partir... Perdón. Creo que habrá sido un poquito. Salud, ingeniero. Gracias. Pues, COVID no es COVID. Estoy lejos de ¿Se acordó? los apestados. Alergia. Bueno, Toma vitamina C, Inge. todos los días como un manga. Se acordó entonces, lo que sabemos. Cítrico, mucho cítrico. Igual le va a tirar. Entonces decíamos que a partir de... Vamos a crear, vamos a ver en esta pizarra. Ya hecha la gráfica, el análisis, y estamos seguros de que pasa una y solo una raíz, ya podemos aplicar el procedimiento. ¿Qué es la bisección? Viene de biseccionar algo, ¿no es cierto? Físicamente, por ejemplo, cuando cortamos un pan por la mitad, creamos dos secciones. Una sección a la izquierda y otra sección a la derecha del corte, ¿no? Vamos a tener dos secciones. Imagínense lo mismo en un intervalo. Cuando lo cortamos el intervalo, en cualquier parte de que cortemos el intervalo, vamos a tener una bisección, en cualquier parte. Pero aquí la bisección siempre va a ser en el centro del intervalo. Entonces, yo tengo, por ejemplo, este intervalo de aquí, A, B. La bisección sería el valor, no, el punto central. Digamos, este, que le vamos a llamar X. Entonces va a ser igual a A más B sobre 2. Esa es la bisección. Esa es la bisección. Entonces partimos con ese valor.
Ya tenemos el valor del intervalo, el valor de A y el valor de B, lo conocemos porque hemos encerrado nosotros la raíz. La raíz, lógicamente, no va a pasar por ahí, ¿no? La raíz, digamos, que esté aquí. Entonces, este valor que hay entre la raíz, entre el valor de la raíz y la aproximación, que este valor de bisección esa es la aproximación, la primera aproximación, tiene un error, ¿no? Ese es el error de aproximación, pues el valor que hay. Entonces, fíjense que si yo después defino por cuál de los dos intervalos pasa la función, porque al biseccionar generé dos intervalos, ¿no? Aquí está. He generado, al biseccionar, he generado dos intervalos. Un intervalo va a ser a x, y el otro intervalo va a ser de x, a b. Dos intervalos. O sea que la he vuelto a encerrar a la raíz, pero hay un intervalo más pequeño. En este caso, de a x, ahí está encerrada la raíz. Queda encerrada. Por lo tanto, este ya no lo necesito. Queda desechado ese intervalo. ¿No es cierto? Entonces me quedo con ese intervalo, con ese nuevo intervalo. De nuevo calculo la nueva aproximación, ¿no? Entonces va a ser otro x, cuando aquí el i era 1. O pónganle 0 si quieren, pueden ponerle 0 inicial, ¿no? Entonces el siguiente va a ser 1, pues, ¿no es cierto? Entonces ya va a ser a más x. El anterior, ¿no? El x0, si es 0, dividido entre 2. Esta va a ser la nueva bisección, que va a ser esa aproximadamente. Y obviamente el error va a ser menor, pues, ¿no? Va a ser la aproximación va a ser menor, pero hay que calcularlo. Y hay que calcularlo con la fórmula que ya vimos, ¿no? Inclusive aquí puede ser que ya entremos en tolerancia, el error sea, por ejemplo, 0,95 y ya está, es menor que 1%. Bueno, ahí terminaría el proceso y esa última acción es la solución. Si no es así, fíjense que de nuevo hemos generado en este intervalo, hemos generado dos disecciones, dos intervalos. Nos vamos a quedar lógicamente con aquel mordaza la función. Nos quedamos con eso porque ese es el que encierra a la raíz y de nuevo otra vez utilizamos la fórmula de la bisección. Entonces diremos de este procedimiento que la fórmula de recurrencia del método, así le llamamos, la fórmula de recurrencia, vamos a ponerlo aquí, fórmula de recurrencia es la primera que escribimos. Xi igual a más b sobre 2, donde A y B son los extremos, A y B son los extremos del intervalo que encierra la raíz en cada momento. O sea, A en determinado momento puede ser xi menos 1, o B puede ser x, no lo sabemos, ¿no? Depende cómo se vaya encerrando la raíz, ¿no? Por el cálculo de el método de la bisección. Entonces, esta será la formulita de recurrencia que vamos a usar en el método. Se llama fórmula de recurrencia porque con ella calculamos los siguientes valores, ¿no? Todos los valores. Desde que i vale 0, 1, 2, hasta n. ¿Está bien?
Y cuando ocurre el XN o el XN es la solución, porque ahí se va a dar, ahí precisamente con el XN se va a dar que el error es tolerable. Ese es el procedimiento, así de sencillo. ¿Dónde está, digamos, dónde estaría podríamos decir, yo no le llamo problema. Digamos, ¿dónde tendríamos una bifurcación acá? Porque para elegir el intervalo que encierra la función se necesita tomar una decisión. ¿Con cuál de los intervalos nos quedamos? ¿Se recuerdan? ¿No? Acabamos de verlo. ¿Con cuál de los, después que calculamos la bisección, o sea, después que partimos el intervalo original en dos, ¿con cuál nos quedamos? Obviamente nos vamos a quedar con aquel por donde pasa la función y el otro lo descartamos. Entonces, cuando hemos hecho eso, hemos conseguido un nuevo intervalo, ¿no?, de acotamiento. Ahí está acotada la raíz. Ahí le calculamos nuevamente la bisección. Y de ese cálculo tenemos que tomar una decisión. ¿Con cuál de los intervalos nos quedamos? Lógicamente, a la luz de la gráfica, se lo puede ver con absoluta claridad de que va a ser este valor, decimos, ¿no? Y el otro lo descartamos. Pero el problema es que aquí lo va a hacer el software, lo va a hacer el programa, ¿no? Y el programa no analiza como nosotros racionalmente lo hacemos. Tiene que haber una condicionante, ¿no es cierto? Una condicionante lógica. Lo que le llamamos en programación la bifurcación. Fíjense, aquí en esta pizarra, fíjense. Resulta que ya entramos con la bisección. Tengo dos valores. Tengo A, X, y tengo X, Y, B. Y entra la bifurcación. ¿Cuál de ellos? Verdadero por acá y falso por acá. No se ve, ingeniero. No se ve nada, ingeniero. ¿No se ve? ¿Y por qué no se ve? Aquí está, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces le digo, aquí hay que tomar una, las decisiones son así, ¿no? En computación. Aquí hay que decidir si tomamos este intervalo o si tomamos este otro. ¿No es cierto? ¿Y qué hacemos? ¿Qué le vamos a poner ahí al rombito? Vamos a hacer un análisis matemático de esto antes, aquí en la gráfica. Fíjense, ¿qué ocurre aquí en la gráfica? Fíjense que antes de cruzar el eje X, digamos que la función la estamos viendo de menos a más, ¿no? Está creciendo, está haciéndose más positiva, ¿no es cierto? Porque aquí es negativa la función, tiene un valor menos. Aquí la función es negativa, en todo este trayecto la función es negativa. Se hace cero y comienza a ser positiva, cambia de signo. Entonces aquí es totalmente positiva, mientras que acá es negativa, acá es positiva. Quiere decir que para que haya raíz, sí o sí la función tiene que cambiar signo. Si no cambia signo, no hay raíz. Por ejemplo, veamos este intervalo de acá. Este intervalo de acá. Otro intervalo, no, otro. Fíjense, si le peleé, dije este intervalo. Es mentira, no la estoy. Fíjense que ahí siempre es positiva, ¿no? Siempre es positiva.
Y digamos otro intervalo acá, más acá, por acá. Digamos desde aquí hasta acá. Aquí está la función. La función en esta zona es negativa. Siempre es negativa. Entonces, cuando no cambia de signo, no hay raíz en los puntos que yo estoy estudiando. En ninguno de estos puntos de aquí, en esta zona, en ninguno de estos puntos hay raíz. En ninguno. ¿No es cierto? Pero la función es siempre positiva. Y en este lado, por el otro lado, ¿no? En este intervalo de acá, digamos de acá hasta acá, de aquí hasta acá, en toda esta zona la función es negativa. Y no hay raíz también. No existe raíz. Solamente hay raíz donde yo encerré la raíz, por lógico, ¿no? Por algo la encerré ahí, porque por ahí está la raíz. Pero ocurre de que ahí la raíz, quiero decir, la función es negativa y es positiva, las dos cosas. Cambia de signo. Y solamente eso ocurre en los intervalos que encierran raíces. Solamente ahí ocurre eso. En otros lugares no. No ocurre eso. ¿Está bien? Entonces, para que exista raíz, tenemos que estar bien claros con eso. Para que exista raíz, sí o sí el producto f de A por f de B, sí o sí tiene que ser negativo, nunca positivo. El valor de la función en A multiplicado por el valor de la función en B tiene que ser negativo. Porque si es positivo, no hay raíz en ese intervalo. Así de sencillo. ¿Está claro? Así de sencillo. Si ese producto es positivo, quiere decir que no hay raíz en ese intervalo. Entonces, volvamos acá. ¿Cómo yo decido aquí cuál es el verdadero? A a XY o XY a B. Es sencillo, ¿no? Entonces, voy a borrar el diagrama porque me está estorbando ahí. No, vamos a hacer otra cosa. Vamos a crear otra pizarra. Fíjense, el intervalo es... ¿Qué pasa aquí? El intervalo, habíamos dicho, es de A a XY. De A a XY. No, cuando aplicamos la bisección, ¿no? Y de XY a B. ¿Cómo yo sé por... así? ¿Cómo yo sé por cuál de los dos intervalos pasa la función? Sencillamente, en uno de los dos hago esto, ¿no? F de A por F de XY. Y si esto es menor a cero, quiere decir que es negativo. No puede ser cero, ¿no? Ese producto no puede ser cero. Entonces, si f de A por f de X es menor a cero, quiere decir que por este intervalo pasa la raíz. ¿Está bien? Lo mismo puedo probar acá en el otro intervalo. F de X por B. Si S es menor a cero, quiere decir que por ahí pasa la raíz. O sea que necesito hacer una de las dos, no los dos, no, una sola prueba. Si ocurre que ese resultado es negativo, entonces quiere decir que la raíz pasa por ahí y el otro sencillamente lo descarto. No lo utilizo ya. Me quedo con ese intervalo. ¿Está claro, no? Me quedo con ese intervalo. Porque por ahí pasa la raíz. ¿Qué pasa si f de A por f de XY fuera mayor a cero? La cosa cambia. Es el que voy a descartar y quedarme con el otro, pues lógico. Por alguno de los dos va a pasar la raíz, no por los dos, por alguno de los dos. Eso es así. ¿Está bien?
Ese es el criterio de decisión. ¿Por dónde va a pasar la red? Entonces, vamos a hacer los pasos. ¿Cuáles serían los pasos? Es fácil eso, ¿no? Lo primero tendríamos, vamos a hacerlo acá en esta pizarra. Y borramos pues todo eso, ¿no? Voy a borrar todo eso. Oh, sí. A ver, ¿con qué se borra aquí? Con el lazo. Con el lazo. Pues no agarra el lazo. Lazo, dice. Selección. Puede ser que todo eso vamos de nuevo. Es así. Ya está. Es otra pizarra, pero no igual que las otras. Entonces, decíamos, vamos a poner aquí como título procedimiento. Vamos a elegir este lápiz. Este lápiz lo vamos a elegir con azul. Procedimiento. Procedimiento. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Primero, la gráfica. Primero hacemos la gráfica. Después hacemos el análisis. Bueno, podríamos decir gráfica y seleccionar, ¿no? El intervalo. Porque ya sabemos qué raíz vamos a encerrar con la gráfica. Luego tendremos que hacer el análisis en el intervalo elegido. Tiene que haber continuidad. Tiene que existir la función en el intervalo de B. Entonces comenzamos el procedimiento, ¿no? Realizamos el procedimiento. En este caso, se calcula la bisección con la ecuación de recurrencia A más B sobre 2. ¿No? Ese sería el procedimiento. El siguiente paso del procedimiento es seleccionar, ¿no? El intervalo. Podríamos llamarle correctamente, voy a poner aquí su nombre, seleccionar la nueva bisección. La nueva bisección. Fíjense, ¿cómo se selecciona eso? Así, ¿no sé? F de A por F de XY es menor a 0, es una pregunta. ¿Está bien? Si es cierto, se adopta, entonces se adopta AXY, ¿no? Y con ello se calcula la nueva bisección, XY más 1, ¿no? Obviamente aquí va a ser A más el otro extremo que ahora va a ser XY dividido entre 2. Siempre la misma fórmula. Sí, sí. Pero ¿qué pasa si no? No, entonces tomamos el otro intervalo, ¿no? XY a B. Y con ello calculamos otra vez la bisección, que ya va a ser XY más B sobre 2.
Ahí está. ¿Está bien? Y el siguiente paso del procedimiento es calcular el error de aproximación. Calcular eso. El error de aproximación. ¿No es cierto? Sí, es error de aproximación. Sí. El error de aproximación es mayor a la tolerancia. Continuamos. ¿No? Es decir, nos hemos quedado ya con uno de los dos intervalos, ¿no? De nuevo calculamos la siguiente bisección. Y obviamente volvemos a verificar si f de a por f de x es menor a 0. Si no, y así elegimos por cuál de las dos. Entonces vamos a ir acotando, vamos acotando, vamos acotando, vamos acotando, hasta que el acotamiento es tan pequeño que se confunde con la raíz. Es ahí donde aparece la tolerancia, ¿es cierto? Porque va a seguir habiendo un error de aproximación, lógico. Pero si está dentro de la tolerancia, ahí acaba el procedimiento y el último valor, ¿no? Es paso 4, ¿no? Tomar xn como solución, ¿no? Tal que el error de aproximación es menor o igual a la tolerancia. Ahí termina el procedimiento. ¿Ves? Y todos estos cálculos que se van haciendo los vamos así tabulando, los vamos haciendo una tabla, ¿no? Los vamos haciendo una tabla de tal manera que, aquí como se ve, ¿no? Va a quedar esto que ven acá, ¿eh? Va a quedar esta tablita, ¿no? Que es el reflejo del procedimiento, ¿no es cierto? Hemos ido calculando las aproximaciones obtenidas con la bisección en cada uno de los pasos del procedimiento. Eso es. Al fin y al cabo vamos a obtener un valor final que es el tolerable, ¿no? Como dice el paso 4 que hemos adoptado como solución. Ingeniero, Diga. una consulta en la parte donde dice no x, x1, b, ¿no sería b sub 1 o es b nomás? Ve, pues el otro extremo. Es que estamos comenzando, es que ahí se expresa solamente el primer intervalo, ¿no? A y B. Después eso va a ir cambiando. Puede ser que A y B después se modifiquen. ¿Me entiendes, no? Lo que Ah, pasa es sí, que sí. como hay una primera bisección, siempre hay una primera. En todos los procedimientos hay una primera, siempre, es el primer valor de la sucesión. Pero con el transcurso del procedimiento van a ir cambiando esos valores. De tal manera que en determinado momento usted no va a ver ya A ni B. Puede ser que ocurra eso, ¿no? Que desaparezca el valor de A y B. Porque vamos a ir acotando, vamos acotando la raíz, ¿no? De tal manera que en algún momento la bisección se confunde con la raíz. ¿Me entiende, no? Sí, ingeniero, gracias. Ya, ese es. Bueno, ese es el procedimiento. ¿Está bien? A ver, fíjense, imaginémonos que este sea el método. Aquí está la ecuación que se va a resolver. Hacemos, a ver, lo vamos a mostrar acá. Ahí. Imaginémonos que este sea el problema. Bueno, este es otro, lo vamos a ver más adelante con más detalle. Pero imaginémonos que sea el punto G. Entonces, échala, ¿no? Echa la gráfica. Lo que tenemos que hacer ahora es encerrar una de las raíces. Una, ¿no? Y ya tenemos ahí, B. Y aquí estaría todo el procedimiento. Fíjense que aquí está la ecuación de recurrencia, pero es para este método. Construimos la ecuación de recurrencia
y empezamos a calcular los valores. ¿Ves? Para cada y 1, y 2, y 3, y 4, etcétera, etcétera, se van tomando los valores. Y el resultado al fin se tabula. ¿Ves? Así son los. Ahora esto se va a aclarar ya cuando hagamos un ejemplo. Aquí lo vamos a hacer en máximo, paso a paso. ¿Está bien? Ese es el método de la bisección. Muy sencillo, fácil, no tiene ninguna dificultad. Aquí donde le pelan es el análisis. Entonces, ¿por qué le pelan el análisis? Esto es más sencillo todavía. Saber elegir, ¿no? A ver, vamos a ver si tengo un ejemplo acá. Mm, No tengo ningún ejemplo visto acá. Rohan, decirle a Ramesh que compra pizza. Pizza para mí también. Compañero, una consulta, ¿el Inge va a tomar lista o teníamos que firmar asistencia en algún lado? Eso entendí. Si alguien me corrige, por favor, me ayuda. Bueno, lo que escuché hasta que terminaran la adición, el ingeniero va a poder tener al día, creo, la asistencia. Creo que adiciones hasta 12 creo de esta fecha. Y por este medio se va a hacer la asistencia. Ah, listo, gracias. Bueno, Aquí, por ejemplo, tenemos un procedimiento. Después lo vamos a ver con más detalle. Lo que quiero que vean más o menos cómo es el procedimiento en máxima. ¿Está bien? Lo he superpuesto en la pizarra. Es una imagen nomás. Entonces aquí está la función. Lo pueden ver ahí, f de x igual, ¿no? A eso. Aquí está el intervalo. Bueno, se ha hecho la gráfica, se ha hecho el análisis respectivo, todo se ha hecho ya. Y aquí ya comienza. Fíjense, se ha encerrado en A igual a 0,5 y B1. O sea, entre 0,5 y 1. Ahí está la raíz. Que se ha encerrado. Porque probablemente sean varias raíces. Pero se ha elegido una raíz. ¿No? Entonces, a ver, me voy a ir a otra pizarra que es más cómoda. No la de acá, a esta. Esto sencillamente lo y ponemos otra pizarra más aquí, a esta de aquí, y aquí pegamos.
Es porque aquí puedo yo poner, escribir encima. Aquí está. Entonces, decíamos, fíjense, aquí se ha elegido, aquí estoy hablando de ahí estoy señalando con la flechita, se ha elegido un intervalo. Es para que vean cómo es el procedimiento en máxima, eso es lo que me interesa, que vean cómo el método que estamos aprendiendo, ya estamos haciendo un ejemplo en máxima, ¿no? Entonces ahí está, máxima les muestra los resultados que han adoptado. Y fíjense, aquí lo que se hace es aplicar la ecuación de recurrencia, A más B sobre D. Esta función número significa de que me muestre como decimal, porque si no lo hago, vamos a ver después de que el máxima me muestra los resultados exactos. O sea, me lo va a mostrar como quebrado. Yo no quiero eso, por eso le dije número. Numéricamente, o sea, en forma de decimal, eso es. Entonces, fíjense, me muestra X0, 0,75 y la bisección 0,75, que es la bisección que hay entre 0,5 y 1. Eso es lo que me muestra aquí, la bisección. Y fíjense, aquí yo le digo a máxima que me muestre el signo del producto f de A por f de X. Esta bisección es X. Aquí está, aquí le he dicho, ¿no? X, pónganme este valor. ¿Ves? Y aquí, con esto de acá, le estoy diciendo a máxima, muéstreme el resultado de ese producto, el resultado del signo de ese producto, f de A por f de X. Y me dice, A es positivo. Quiere decir que la raíz no pasa por ahí. No pasa por A, de A a X. O sea, no pasa de 0 a 0,75. Pasa de 0,75 a 1. Aquí se adoptó entonces el otro intervalo. ¿Por qué? Porque el signo de f de A por f de X es positivo. Quiere decir que la función no pasa por 0 a 0,75. No pasa por ahí. Pasa entre 0,75 y 1. Por eso es que adoptamos A igual a 0,75 y B 1. El otro intervalo. La otra bisección. Ahí está. ¿No? De nuevo se calcula la nueva bisección. Fíjense, aquí está. El valor anterior más B dividido entre 2 y resulta la nueva bisección. Aquí está. Ese es el valor. ¿Está bien? Ahora, se calcula el error de aproximación. Fíjense, este es un valor grande, 14.29. Aquí está la formulita para calcular el error. Es la misma que vimos. Ahora está escrita en máxima. Y salió este resultado que es grande. Lo que significa que continúo el procedimiento. Entonces veo con cuál de los intervalos anteriores me quedo. Por eso es que nuevamente hemos utilizado esta función de máximas. Máxima, le digo, ¿no? ¿Cuál es el signo de f de A por f de X? Los últimos A y X, no los últimos. Y me dice A es negativo. Quiere decir que la función pasa por A igual a 0,75 y XY que es 0,85, 0,875. Pasa por ahí. Entonces los adopto, ¿ves? A 0,75 y B 0,875 y con eso calculo la siguiente bisección. ¿Está bien? Tal como lo explicamos el procedimiento, así también se hace en máxima. Así también se hace en máxima. ¿Está bien? Este ejemplo que están viendo aquí, que es una parte del procedimiento, no lo he terminado todavía porque sigue todavía, ¿no? Es lo que se hace en máxima. ¿Está bien? Eso es. El ejemplo lo veremos en la próxima clase. Ya son las 8:20. Ya me cansé. Y bueno, yo creo que está claro, ¿no? Más claro que el agua no puede estar. Es un problema muy sensible. Tiene la oportunidad de sacarse 100. Eso es joven.
¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta? Ingeniero, entonces para la próxima clase ya vamos a practicar con esa aplicación que usted está utilizando, así Sí, para... sí, exactamente lo que le estoy mostrando. Le acabo de mostrar un procedimiento en máquina, ¿no? Disculpe, ingeniero. Ahora vamos a explicarlo. Así como lo ven, aquí, así como lo ven, vamos a hacer la gráfica, todo lo vamos a hacer en máquina. El análisis, máxima calcula límite, todo calculamos. Eso no se preocupe por el análisis, que sencillamente lo vamos a hacer ahí. Y lo podemos documentar, ¿no? Porque podemos ir escribiendo y todo eso. Como ustedes ya lo van a hacer en el práctico. Eso es, jóvenes. ¿Está bien? Disculpe, ingeniero, ¿cómo se llama la aplicación? Máxima. Le voy a volver a poner aquí aquí está, ayuda acerca de, aquí está, WX máxima. Ahí en el chat les he dejado esta dirección donde se baja, ¿no? Máxima. Ahí tienen que bajarla. Le dan clic ahí y lógicamente que ahí está, ¿eh? Máximo interfaz basada en documentos, bla, 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 y descarga. Ustedes la descargan y le instalan en su computadora y tiene que salirle esto, ¿no? Que están viendo aquí. Ese es el interfaz de Máxima. Claro, vacío, ¿no? Vacío, así. Y le va a salir vacío. ¿Está bien? Vamos a ir aprendiendo a manejar paso a paso. Es muy sencillo el manejo, no se preocupen, porque todos los ejemplos los vamos a hacer aquí. Entonces, en el transcurso del curso vamos a ir aprendiendo también a manejar este software que es muy sencillo. Yo lo comparo y voy a decir hasta es mejorcito que el Math Prime, ¿no? El Math Prime que es un software de pago, ¿no? Hay que pagar por tener una licencia, porque si no, no podemos usar el Prime, el Math Prime. A ver, creo que lo tengo por aquí instalado. No lo doy el Math Prime porque, como les dije, es un software de pago y obviamente ustedes tendrían que craquearlo, la craquear. El problema pues que cuando se craquea no les muestra todas las características que tiene por la potencia que tiene, ¿no? Les va a mostrar solo algunas cosas. A ver. Hasta luego, dije, se me acabó la señal casi en internet. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Inge, ya mis megas se están acabando. Bueno, jóvenes. Hasta luego y hay otra Hemos clase, acabado la ingeniero. clase. No se preocupen, hemos acabado la clase. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero.